Hola, muy buen día. El día de hoy vamos a realizar una entrevista con el tema malformaciones congénitas y diagnóstico prenatal. La presente investigación, estructurada bajo un formato de entrevista clínica y académica, tiene como objetivo explorar la complejidad de las malformaciones congénitas y los mecanismos biológicos que las desencadenan. A través de un diálogo técnico y fluido, se analizan los principios de la teratología, haciendo especial énfasis en la vulnerabilidad del embrión durante los periodos críticos del desarrollo. El contenido aborda de manera detallada los diversos agentes externos que pueden interferir en la organogénesis, desde factores infecciosos como el virus de la rubiola y el citomegalovirus, y físicos como la radiación y la hipertermia, hasta el impacto de sustancias químicas, medicamentos y el consumo de drogas ilícitas, alcohol y tabaco. Asimismo, se profundiza en la influencia de factores metabólicos y hormonales, tales como la diabetes materna, el uso de andrógenos, anticonceptivos y los efectos elevados en procedimientos de fecundación in vitro. Este trabajo ha sido desarrollado en coordinación con mi compañera Nancy Juliana Azueta Felipe y su servidora Itzel Fernanda Aguilera Iglesias, estudiantes del primer semestre, con el propósito de consolidar los conocimientos fundamentales sobre la embriología clínica y la prevención de defectos al nacimiento, pilares esenciales en su formación como futuras profesionales de la salud. Bueno, para entrar en materia técnica, ¿cuándo es exactamente el periodo de mayor riesgo para las malformaciones estructurales? Bueno, el periodo de la organogénesis, que abarca de la tercera semana a la octava semana de gestación. Antes de la tercera semana, rige la ley de el todo o nada. O el embrión muere o se recupera sin defectos. Después de la octava semana, los órganos ya están formados y el riesgo cambia hacia anomalías funcionales o retraso del crecimiento. Hablemos de los agentes infecciosos. ¿Cómo actúa el citomegalovirus y otros virus que debemos vigilar? Bueno, el citomegalovirus es indicioso porque la madre suele ser asintomática, pero el feto causa microcefalia, calcificaciones cerebrales y ceguera. En cuanto a otras infecciones virales, el virus de la varicela puede causar cicatrización cutánea y procesos de hipoplasia de extremidades, si ocurre en el primer trimestre. Además, la hipertermia, que es la fiebre más arriba del 38.9, actúa como teratógeno al inducir la muerte celular por apoptosis, provocando defectos del tubo neural como la anencefalia. Hablando sobre la radiación, ¿existe una dosis segura para el embarazo? En medicina evitamos cualquier exposición innecesaria, pero se sabe que dosis superiores a 5 radianes aumentan significativamente el riesgo. La radiación daña el ADN y detiene la mitosis. Esto se traduce en microcefalia, espina bífida y anomalías en los miembros. Bueno, pasando a la farmacología, ¿de qué nos puede decir sobre los medicamentos de uso común y agentes químicos? Bueno, hay que ser estrictos. El ácido valproico, que es un anticonvulsivo, interfiere con el cierre del tubo neural. Los retinoides son extremadamente peligrosos, causan una embriopatía que afecta el oído externo y el timo.
Incluso metales pesados como el metilmercurio, que está presente en peces contaminados, producen síntomas neurológicos similares a la parálisis cerebral. Y el consumo de sustancias es un problema de salud pública. ¿Qué impacto tiene el alcohol y el tabaco a nivel celular? El alcohol altera la migración de las células de la cresta neural, resultando en el síndrome alcohólico fetal, que son fisuras palpebrales cortas, labio superior liso y la discapacidad intelectual. El tabaco provoca hipoxia fetal debido a que la nicotina contrae los vasos placentarios. El resultado es el bajo peso al nacer, el aumento del riesgo de malformaciones cardíacas menores. Las drogas ilícitas como las anfetaminas se asocian a defectos cardíacos y del paladar. En el ámbito endocrino, ¿qué sucede con los andrógenos y los anticonceptivos? Bueno, los agentes androgénicos, pueden causar virilización de los genitales femeninos. Respecto a los anticonceptivos orales, aunque se han asociado teóricamente con defectos de extremidades, la evidencia actual muestra que su potencial teratogénico es muy bajo. Por otro lado, la cortisona es un tema debatido en humanos, porque en humanos hay un riesgo levemente aumentado de fisuras orales, pero generalmente se considera segura bajo estricta supervisión. ¿Qué hay de las técnicas de reproducción asistida con la fecundación in vitro? Bueno, con la fecundación in vitro se han observado un aumento modesto en la frecuencia de defectos de nacimiento, particularmente anomalías genómicas relacionadas con la impronta genética, como el síndrome de Angelman, aunque esto podría deberse a factores de infertilidad subyacentes en la pareja más que en la técnica misma. Finalmente, la diabetes materna, ¿por qué es tan dañina para el embrión? Bueno, la diabetes pregestacional altera el ambiente metabólico. La hiperglucemia materna induce estrés oxidativo en el embrión, lo que dispara defectos de cierre del tubo neural y cardiopatías. Un cuadro muy específico de la diabetes es la disgenesia caudal, donde la parte inferior de la columna no se desarrolla correctamente. Para profundizar en las causas metabólicas, hablemos de la fenilecturia. ¿Cómo es que una enzima defectuosa en la madre termina dañando la morfología del feto? Bueno, es un fenómeno de toxicidad bioquímica. La madre con fenilcetonuria tiene niveles elevados de fenilalanina debido a la carencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Este aminoácido atraviesa la placenta masivamente y actúa como un teratógeno sistémico. El resultado clínico es devastador. El 90% de los fetos presentan microcefalia, retraso mental y una alta incidencia de defectos cardíacos congénitos. La clave es que la madre mantenga una dieta restrictiva antes de la concepción, no solo durante el embarazo. Bueno, pasando al estado nutricional, se menciona mucho el ácido fólico. Pero, ¿qué hay de la obesidad y la hipoxia? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico aquí? En las deficiencias nutricionales, el déficit de folatos impide la síntesis de pirimidas, lo que detiene la división celular en el tubo neural. Respecto a la obesidad, hoy sabemos que altera el eje metabólico inflamatorio, aumentando al doble el riesgo de defectos del tubo neural.
Sobre la hipoxia, el feto tiene una hemoglobina con mayor afinidad por el oxígeno, pero si la madre vive a grandes altitudes o fuma, la hipoxia crónica causa restricción del crecimiento intrauterino, ya que el flujo sanguíneo se prioriza hacia el cerebro, sacrificando el peso corporal y otros órganos. En el entorno industrial actual, los metales pesados son una preocupación real. ¿Cómo diferenciamos su impacto según la correlación clínica? Bueno, la correlación clínica es directa. El metilmercurio, por ejemplo, se une a los grupos sulfidrilo de las proteínas cerebrales. En Minamata, Japón, vimos que las madres que comían pescado contaminado daban a luz a sus niños con síntomas de parálisis cerebral, aunque ellas fueran asintomáticas. El plomo, por otro lado, se acumula en los huesos fetales y compite con el calcio, lo que provoca abortos espontáneos, partos prematuros y coeficiente intelectual significativamente menor en la etapa escolar. Bueno, un tema que suele olvidarse en la teratogénesis mediada por el varón. ¿Es posible que el padre sea responsable de una malformación sin que la madre se exponga a nada? Absolutamente. El varón puede mediar malformaciones por dos vías: la mutación genómica en las células germinales por expansión o radiación, plomo o solventes, y la vía epigénica. Se ha demostrado que el consumo crónico de alcohol en el padre puede alterar la metilación del ADN espermático, lo que se traduce en bajo peso al nacer. Además, la edad avanzada del padre aumenta las mutaciones de un solo gen, como la acondroplastia. Entrando al diagnóstico prenatal, la tecnología ha avanzado mucho. ¿En qué momento exacto se justifica pasar de una ultrasonografía a métodos invasivos como la amniocentesis? Bueno, la ultrasonografía es el tamizaje inicial. Buscamos marcadores como la translucencia nucal entre las semanas 11 y 14. Si esta es mayor a 3 milímetros, o si el suero materno como la alfa-fetoproteína o la gonadotropina coriónica sugieren una anomalía, pasamos a la amniocentesis o al muestreo de vellosidades coriónicas. La ventaja de las vellosidades es que es más temprano, pero el riesgo de pérdida fetal es ligeramente mayor. ¿Qué lugar ocupa hoy la cordocentesis y los nuevos estudios no invasivos? La cordocentesis, que es un muestreo percutáneo de sangre umbilical, es nuestra última frontera. Diagnostica, usada principalmente para detectar anemia fetal o realizar un cardiotipo rápido en 48 horas. Sin embargo, está siendo desplazada por los estudios para detección prenatal no invasivos. Estos analizan fragmentos de ADN fetal libre que circulan en la sangre de la madre. Tienen una sensibilidad del 99% para detectar trisomía, evitando procedimientos que ponen en riesgo el embarazo. Finalmente, si el diagnóstico es positivo para una patología, ¿qué opciones ofrece la terapia fetal moderna? Bueno, ya no somos espectadores. La terapia fetal se divide en 3. Tratamiento médico. Administramos fármacos a la madre para tratar al feto, como la digoxina para arritmias o corticosteroides para maduración pulmonar. Otra es la transfusión fetal en casos de hidropesia por enfermedades hemolíticas.
Inyectamos sangre o negativo directamente en la vena umbilical. Luego está cirugía fetal. Realizamos procedimientos in útero para corregir hernias diafragmáticas o válvulas uretrales posteriores. Incluso estamos explorando el trasplante de las células troncales antes de la semana 18, ya que el sistema inmune del feto aún no es competente y no rechazaría las células, lo que abre la puerta a la terapia genética para curar enfermedades antes del nacimiento. Nancy, para aterrizar toda esta teoría, ¿cómo establecemos una correlación clínica precisa entre una exposición ambiental y un defecto específico al nacer? Bueno, la correlación clínica se basa en 3 pilares: el fenotipo del recién nacido, el momento de la exposición y la dosis respuesta. Por ejemplo, si un bebé nace con hipoplasia de extremidades, la madre toma un fármaco, especialmente en la 5ª semana. La correlación es directamente porque es el momento en que se forman los esbozos de los miembros. No podemos culpar a un agente químico de una malformación cardíaca si la exposición ocurrió en el 3er trimestre. Cuando el corazón ya está formado, esta precisión es lo que permite dar un asesoramiento genético, ético y basado en evidencia a los padres. Es decir, que el médico de primer contacto debe ser un detective del desarrollo embrionario. Exactamente, la correlación clínica también nos sirve para la prevención al observar que la diabetes materna no controlada correlaciona con la sirenomelia o defectos del cierre del tubo neural. El médico debe intervenir antes del embarazo para normalizar la glucosa. Lo mismo con la fenilcetonuria a la obesidad. El diagnóstico prenatal desde la ultrasonografía no solo sirve para detectar, sino para correlacionar el estado de salud fetal con posibles intervenciones como cirugía fetal o tratamiento médico intrauterino. Ha sido una sesión sumamente enriquecedora y nos queda claro que la teratología no es estática, sino que evoluciona hacia la terapia génica y el trasplante de células troncales. Agradecemos profundamente su tiempo. Esta información será fundamental para nuestro desarrollo académico en este primer semestre. Recuerden que un médico que entiende el origen de la vida y sus desviaciones es un médico capaz de protegerla. La investigación presentada por nosotros el día de hoy subraya que las anomalías congénitas son eventos aislados o fortuitos, sino el resultado de complejas interacciones entre el genotipo fetal y el ambiente. A través de este análisis se concluye que la prevención primaria mediante el control de enfermedades maternas como diabetes y la suplementación nutricional, que siendo la herramienta más colectiva en la salud pública, la teratogénesis es multifactorial. El papel del padre y los determinantes ambientales son tan críticos como el historial clínico materno. El futuro de la medicina embrionaria reside en el diagnóstico prenatal no invasivo y en la capacidad de intervenir mediante terapia fetal avanzada, transformando condiciones que antes eran letales en patologías trabajadas antes del nacimiento. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por ver este video y dedicarle un tiempo de atención.